Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Ahí comenzamos nuestra lectura. Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios y abramos nuestro corazón para recibir la enseñanza de esta mañana. Amén. Proverbios 4:20. Amén, dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta ahí, hermanos, estemos atentos a sus palabras. Amén. Inclinemos nuestro oído, abramos nuestro oído a los mandamientos del Señor en esta mañana, y dice que serán vida, amén, y medicina a nuestro cuerpo. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Venimos, Señor, agradecidos y contentos, mi Dios, porque un día más, Señor, podemos ver tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, y poder venir a aprender tu palabra. Mira, Señor, queremos hacer como dice este proverbio, Señor, inclinar nuestro corazón, mi Dios, abrir, Señor, nuestro sentido espiritual y recibir, mi Dios, la enseñanza que tú tienes, tu palabra, Señor, y guardarla sobre todas las cosas, porque ello, Señor, trae vida a nuestras vidas, y esa vida de igual manera se refleja a través, Señor, de nuestro diario vivir. Pedimos, bendiga la escuela dominical, bendigas cada clase, a cada maestro, Señor, y que no sea una enseñanza más solamente echada en saco roto, Señor, sino que tengamos el cuidado de poner por obra tu palabra. Te damos gracias. Bendice a cada uno, Señor, de los que están presentes, de los que están, mi Dios, a través, Señor, de la transmisión. Bendice sus vidas en esta mañana y que cada uno sea edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Cantamos una alabanza, amén, y después de ello pasamos a nuestras clases. Quiero recibir tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy, díselo al Señor, tu amor y nada más. Por tu gracia, Señor, por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, Señor. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande. Amén. Así es el amor de Dios, que nos invita cada día, amén, a estar atento a sus palabras. Así pasamos a nuestras clases. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Siéntese, por favor, en esta mañana. Si usted ya se sentó, pues ya no se puede sentar otra vez, ¿verdad? ¿Cómo amaneció, hermanos? Bien. Mire, ve, ya cambió la cosa. Yo creo que ya se nos está acabando enero, hermanos. ¿Sí se han dado cuenta?
definitivamente que el tiempo va rápido y pues hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Esta semana, hermanos, quisiera compartir precisamente, por allá atrás, muchachos, dejé mi control, si me lo traen por favor, si no es mucha molestia. Gracias, Hernán. Gracias, hijo. Esta semana, hermanos, me gustaría compartir esta última parábola de las tantas que hemos estado viendo durante todo el año. A lo largo del año hemos estado hablando acerca de las parábolas que tienen que ver con las comparaciones que hace Jesús en relación a lo que es el crecimiento, la enseñanza, la manera en la que un cristiano debe de vivir. Y yo creo que el año pasado, 2020, que iniciamos con estas parábolas, ya prácticamente podemos decir oficialmente que tenemos un año dando esta clase, las parábolas de Jesús, y esta va a ser la última, hermanos. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Acaso será que la última será la mejor? Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Esta parábola yo la guardé por muchas semanas porque considero que es una de las parábolas que no solo es de las más pequeñas, sino también de las que, a pesar de que solo tienen 2 textos bíblicos, esta parábola sí tiene mucho que ver en la vida del cristiano. Así que me gustaría que me acompañara con su Biblia allá a lo que viene siendo el Evangelio de Mateo. Ahí dice Lucas, pero es un error de typing error, como dicen por ahí. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía, y luego ¿qué dice? Y lo compró o y la compró. Esta parábola, hermano, yo la he titulado esta semana, El valor que Dios nos da. Yo creo que vivimos en una sociedad en donde cada quien se da el valor que quiere. Hay gente que se evalúa en base al país en donde vive, otros se evalúan en base a las habilidades, otros se evalúan en base a su poder adquisitivo, sus riquezas, sus ingresos, otros se evalúan en base a su capacidad. Otros se evalúan en base a lo que la gente piensa de ellos. Fíjese qué sorprendente es, haciendo mención de estos ejemplos, se me viene a la mente una de las crisis que hubo en este país, en Estados Unidos, en donde se lanzó después una película, que la película llevaba el título Imposible de que sucediera. Lo traduje al español, en donde decía la historia que fue en el tiempo de se me cruzó el cable, de Bill Clinton, cuando entró al poder y hubo un quiebre económico. Y ese quiebre económico llevó a muchos empresarios, a gente poderosa económicamente, a la ruina, que la bolsa de valor se vino para abajo tajantemente. De tal manera que dice por ahí la historia, que había inclusive hombres en sus edificios, hermanos, estando ellos ahí, y entraron en un estado de confusión, de alteración, que se arrojaron literalmente a manera de ya no querer vivir, de suicidarse, porque sus inversiones mega grandes cayeron y ellos consideraban que ya de ahora en adelante pues su vida ya no iba a tener sentido. Se me viene a la mente los tiempos en donde curiosamente se desarrolla dentro de las familias, en algunos de los casos, cuando los padres les sobreestiman el autoestima a los hijos, o en su efecto se las disminuyen, les dañan su autoestima, llevándolos a una baja autoestima, de tal manera que a veces crecen hijos, emocionalmente hablando, creyendo que todo lo que sus padres les decía, esos son. En otras palabras, tú no eres nadie, tú no sirves para nada,
Y ellos crecen en la vida, en su adolescencia, en su juventud e inclusive en su madurez, con un pensamiento en donde pareciera ser que el valor que le dieron sus padres en su niñez, ese es el valor que ellos tienen. Se me viene a la mente la mentalidad de la historia de México. Se dice que los mexicanos provenimos de una mentalidad cautiva y hay mucha verdad en esta historia. Los mexicanos fuimos invadidos o hemos sido invadidos casi por todos, ¿verdad, hermano Daniel? Llegaron los españoles, los franceses, los alemanes y los americanos, y le podemos seguir la lista, solo que no todas las historias ahondan en esto, porque no todos los historiadores tenían el valor para contarlo. De tal manera que vienen los americanos a Estados Unidos, a los mexicanos a Estados Unidos, y a veces entran con un pensamiento de un valor que no es el que deberían de tener como pensamiento. De hecho, hace unos días veía un video de un cineasta mexicano en un fragmento de una entrevista, y él decía que los mexicanos son de los hombres en Latinoamérica y lo comparaba a nivel continental, que tienen más creatividad, más ingeniería, tienen más capacidad, más habilidad que otros países, pero que debido a que aquí las personas crean un mundo, decía él, el mexicano le ha costado mucho sobresalir en la vida. Esto se ha ido a la vida cristiana, hermanos, yo lo he detectado en mi caminar con Dios. De tal manera que vivimos en una sociedad en donde el cristianismo a veces ni siquiera sabe, y no lo generalizo, pero es cierto, a veces ni siquiera saben cuál es el valor que Dios tiene sobre nosotros. Miren, hay una historia que salió en un episodio que se llama Difícil de Creer, de esos de los que hacen historias acá pues dramáticas. Había una casa en donde una señora tenía una vasija de este tamaño, véame la mano. Y en esa vasija estaba sobre la parte de afuera de la casa. Al hombre le gustaba mucho jugar golf. Y cada vez que el hombre llegaba, agarraba las pelotas de golf y ahí las ponía. La esposa le puso unos alambres, unas sogas, y ahí estaba colgada. Un día llegó un hombre y le dijo, ¿sabe usted cuál es el valor de esa pieza? Pues no. Lo usamos para poner las pelotas de golf. Y le dijo, ¿me permite orientarle? Sí. Este hombre se dedicaba a las antigüedades y detectaron que esa vasija insignificante que era utilizada para poner pelotas de golf tenía más de 1000 años de antigüedad y estaba desde hace 3 o 4 generaciones en la familia. De tal manera que se la pasaba el abuelo al padre, el padre al hijo y así sucesivamente. El hombre les dijo que si les podía ayudar a venderla de buena fe. Y le dijo, está bien. Esa vasija asiática, que de hecho esta historia es verídica, usted la encuentra en el internet. Esta vasija la vendieron en cerca de $15 millones. Esta historia es de Estados Unidos. En donde la pregunta sería clave, ¿por qué a veces no sabemos el valor de las cosas? En mi vida cristiana yo he aprendido que entre más yo encuentro detalles del amor de Dios o de la gracia de Dios sobre el cristianismo, sobre la humanidad, he comprendido, hermanos, y se nos abre el panorama que nuestra relación con Dios se hace más sólida porque conocemos el valor de ella. Es como cuando los padres, ¿verdad? Por ahí le dicen a los hijos, no lo toques. ¿Por qué? Porque me costó muy caro, ¿verdad? Y el hijo lo agarra y, como los celulares, ¿verdad? Valen $1000 y los hijos los agarran, los niños de 3 años andan caminando con el celular de $1000. Uno que otro se nos sale el alma. Pero la realidad es porque a veces no nos damos cuenta del valor de las cosas. En la vida cristiana Jesús estableció una de 2 versículos en donde le quiso hablar a la humanidad e incluyendo el cristianismo, obviamente. Darles a conocer cuál es el valor de la vida del hombre, pero también cuál es el valor de tu vida delante de Dios. Así que vamos a entrar en ello y dice por aquí, dice, esta parábola, a pesar de ser de las más cortas enseñadas por Jesús,
su historia tiene un gran significado para la humanidad, ya que directamente enfoca su historia en el descubrimiento de una joya y la importancia que tiene para el mercader, al punto de vender todo con tal de adquirirla. Una clara manera del valor que tiene el hombre ante Dios y su amor por él. Si yo les preguntara a ustedes en esta tarde, ¿quién sabe cuál es el valor que Dios tiene para usted? ¿Cómo me lo definiría en 3 palabras? Le doy la oportunidad que me diga 3 palabras. ¿Cómo definiría el valor de su vida delante de Dios? A ver, hermano Juan, 3 palabras. La vida de Cristo, aunque fue 4, lo perdonamos. Le regalamos una por gracia. Hermano Daniel, ¿cómo definiría usted el valor del que Dios tiene para usted en vida? A ver, hermano, misericordia. A ver, por ahí atrás, Julián, ¿cómo definirías qué valor tiene Dios para tu vida? Un gran premio. De hecho, a pesar de que los teólogos no logran definir, y el mismo apóstol Pablo usa expresiones inmensurables, incalculables, no hay sombra de variación, su providencia, su misericordia es más grande que la vida. A pesar de todos esos términos que usan los apóstoles y los profetas, en realidad quedan cortos para describir cuánto vale el hombre para Dios. Esta parábola a nivel escuela dominical, el deseo de mi corazón, es que nosotros logremos comprender un poco, hermanos, y que ese poco se convierta en una semilla en nosotros, para que nosotros en la vida, cuando se nos meta de repente la depre cristiana, ¿verdad? No, pues que no, yo no puedo, yo batallo. Usted diga, caray, pero si yo valgo mucho para Dios. Y le dé la fuerza y el entendimiento y la comprensión, el razonamiento, pero sobre todo la experiencia de cada día de que Dios está con nosotros. Así que dice aquí, ¿qué es una perla? Porque esta parábola se trata de un hombre que se encontró una perla. Un hombre que se identifica como un mercader. ¿Pero qué es una perla? Dice aquí que son pequeñas canicas, por así decirlo, ¿verdad? Que se forman en el interior de una concha de manera orgánica, o sea que no está quimiqueada, no hay introducción, se forman por ellas mismas de manera natural. Por material mineral, la composición del agua dentro del área acuática. Dice, y se forman como un mecanismo de defensa contra el elemento irritante que es la arena, la tierra en este caso. En un mundo de la moda, ya que hablamos lo que es en sí una perla, en un mundo de la moda se consideran elegantes y su valor varía dependiendo su forma, ya sea tamaño, color, brillo o el grosor de su nácar, lo que viene siendo la parte exterior. Dice, llegando a ser evaluadas hasta inclusive millones de dólares. ¿Cuánto vale una perla aquí en Estados Unidos? Tírenme un precio. No un colguije, una perla. Aviénteme el precio que usted quiera, hermano Daniel. Porque me tomé el tiempo de investigar sobre ellas un poco más, porque yo desconocía sobre las perlas. $1,500 es un buen precio. De hecho, las perlas que salen aquí de Estados Unidos, que aquí se forman porque hay un criadero, por así decirlo, se dice que no son de la misma calidad a comparación como las que salen de Asia, Japón, China, Taiwán, Egipto, en donde en aquellos lugares se dice que las perlas son las mejores de todo el mundo. Me llamó la atención que un colguije, por así decirlo, ahora sí, que trae varias perlas puede costar hasta $70 millones, hermanos. Es una locura, ¿verdad? Pero nomás para que nos demos cuenta lo que Jesús le quería decir a través de esta enseñanza a los discípulos. Un dato interesante es que en los tiempos de Jesús, las perlas no eran vistas como cosas importantes o valuables. ¿Sabía usted eso? No era un negocio, un comercio que dijéramos, Jesús utilizó una perla y ¡wow! A todos se les abrieron los ojos. No, dicen los comentaristas que de hecho los discípulos y los que estaban ahí se pudieron hacer la pregunta, ¿y por qué compara el reino de Dios con una perla?
La realidad es que algunos teólogos dicen que la razón era porque Jesús estaba viendo más allá del entendimiento del hombre, en este caso de los judíos, que tiene validez. Entonces, cuando hablamos de esta perla y lo que es una perla, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la interpretación entonces de esta parábola? 1. Jesús representa al mercader, tal como lo menciona el reino de los cielos. La perla representa al hombre que tiene un precio. Por eso yo cuando veo a la gente triste, estresada, deprimida, solitaria, yo digo, si supieras que tienes un valor incalculable, si supieras que tienes un valor que no tiene punto de medición, es impresionante, hermanos, porque la perla representa esa obra natural, vamos a llamarlo del mar, pero que en sí tiene un valor dentro de la humanidad que sobrepasa inclusive la cuenta bancaria de muchos. Hermano Daniel. Uh-huh. Es lo que yo no lo iba a abordar, pero lo puedo traer al tema, porque dentro de esta parábola, la perla que representa al hombre, algunos dicen que la perla es Cristo, pero unos teólogos a los cuales personalmente respeto, creo que estoy de acuerdo con ellos que no le pueden dar la semejanza que la perla es Cristo, porque dice la parábola que el comerciante, el mercader, dice que fue ¿a qué? A buscar. Entonces nos habla de alguien que fue a buscar algo, y bíblicamente el hombre no busca a Dios. ¿Quién busca a quién? Dios busca al hombre. Entonces estos teólogos, obviamente el otro punto de vista, dicen que ponen en la posición que Cristo representa al mercader. Podemos comparar el punto de comparación de la perla cuando el hombre comprende en sí lo que vale delante de Dios, a veces a través del sufrimiento. Eso sí lo podemos trazar. Sí. Y sí tiene esa aplicación, que también le podemos dar por ahí esa línea. Pero yo me quiero quedar en el enfoque de estos teólogos para poder desarrollar la clase. Sí aplica también, pero mi parte va adherida a la otra sección. Y luego dice aquí, el comerciante dice, busca y halla una perla. Debido al conocimiento de su valor, se atrevió a vender todo lo que tenía para comprarla. Qué atrevido, ¿verdad, hermanos? Es como, no sé, se me ocurre, usted tiene su casa, su familia, su patrimonio, y usted ve algo que muchos años atrás usted reconoce que tiene un valor muy, muy, muy elevado. Y luego que de repente le dice a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender hasta la casa. Su esposa, ¿qué estás loco? Es que si tú supieras cuánto vale eso, nos podemos comprar hasta 5 casas. Este hombre, en este caso el mercader, le da un valor tan grande que es capaz de quedarse sin nada con tal de obtener esa perla. ¿Y usted sabía que ese mercader, ese comerciante es es Cristo sobre nosotros, hermanos? Y ahorita lo vamos a ver en el desarrollo ahora. Dice, ¿sabes por qué Dios busca entonces al hombre? Surge a mero abajo la pregunta. ¿Dios busca al hombre? Y la respuesta es sí. La Biblia enseña que Jesucristo al venir a la tierra vino a buscar al hombre. ¿Por qué? Porque debido a su condición espiritual era necesario buscarlo. Dice la Biblia, de hecho en Lucas 19:10, que Él vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Parece ser que nos da el entendimiento que cuando Cristo está en la tierra, Jesús está en la tierra, Él al enseñarle a sus oyentes, como decíamos por ahí la otra vez en el instituto, ¿verdad? Él no venía meramente a
como que a establecer una enseñanza. Su principal propósito, ¿cuál era? Era morir en la cruz, cumplir una misión, finalizar un propósito. Y también, lógicamente, establecer una enseñanza. Pero si no hubiera cruz, si no hubiera sacrificio, si no lo hubiera dado todo, ¿de qué sirve el conocimiento, verdad? Entonces, y luego dice aquí, la condición espiritual del hombre, ¿cuál era? ¿Cuál era la condición espiritual del hombre? Bueno, 4:1. La condición del hombre, dice, estaba destinado a una condenación eterna. Hermanos, hay una frase que dice por ahí que algunos nacen en cuna de oro. ¿Quién ha escuchado esa frase? Oiga, qué interesante es que de repente en la juventud, ¿verdad? Y ya también uno de maduro, se le pega ese pensamiento así. Los muchachos de repente, me imagino que cuando están en la meditación de su recámara, ¿verdad? Y luego voltean a ver que la tele, no sé, está chiquita o no tienen el último teléfono del momento o los tenis que quisieran. Me imagino que de repente se les mete ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué no nací con gente rica, va? Miren, es que es algo natural. ¿Por qué? Y luego ven que duermen 3 en un cuarto, ¿verdad? 2 literas y el otro acá a un lado y luego es un cuartito, es un pequeño cuarto y luego, ¿por qué tendré que dormir con mi hermano, verdad? Porque es natural que el hombre tenga ese pensamiento. Es natural. No digo meramente indebido, es natural. Indebido es cuando tú tomas acciones en contra de ello, pero es natural que pienses así por la matemática. Pero aquí vemos que el hombre en su condición espiritual somos nosotros, hermanos. La Biblia dice que nosotros estábamos prácticamente destinados a una condenación eterna. En otras palabras, como cuando alguien nace y nace con una deficiencia cardíaca, una deficiencia pulmonar, una deficiencia renal, una deficiencia visual. Y la gente dice, ¿por qué nació así? Espiritualmente hablando, el hombre así nació. Y Cristo era necesario, Dios era necesario que buscara al hombre, porque el hombre llevaba ese estilo de vida, de condenación. 2, ¿a qué debido a cuál condición espiritual Dios tuvo que buscar al hombre? Porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa de la gloria de Dios? En otras palabras, el hombre no tenía participación de las bendiciones de Dios. Es como cuando de repente están los favoritismos en las casas, ¿verdad, hermanos? Está el favorito, el que le dicen el nene, ¿verdad? Yo qué sé cómo lo apodarán, ¿verdad? El chiplón. Y luego dice uno al otro, ¿verdad? ¿Para qué te haces si a ti es el que primero te compran? Tú eres el que primero te dan. Y luego empieza, ¿verdad? Ese lenguaje. Miren, hermanos, el hombre estaba destinado no solo a una condenación eterna. En otras palabras, vivir separado de Dios en la vida y después de la vida, que es la muerte, el hombre tenía condenación. Sino también el hombre en su vida presente, en su vida actual, estaba, en otras palabras, destinado a estar separado de las bendiciones de Dios. No las podía obtener, no éramos dignos. Entonces, ¿cómo vivía el hombre? Por sus fuerzas. ¿Cómo vivía el hombre? A misericordia de Dios. ¿Cómo vivía el hombre? Pues perdóneme la palabra, pero en la Biblia en muchas de las ocasiones de manera bestial. Así vivía el hombre. Usted lea el Antiguo Testamento, ¿cómo se comportaban? He ahí el vivo ejemplo cuando Caín mató a su hermano Abel, que dijo, pondré una marca sobre él porque si no la pongo, seguramente le van a dar chicharrón a este más adelante, porque ese era el estilo de vida del hombre. Moisés sube al monte Sinaí y recibe los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si Dios no les pone un alto, ¿qué hace el hombre? El hombre vive de una manera, ya deje usted nómada, de una manera terrible en su comportamiento humano. Y el hombre estaba destinado a vivir así. Pero cuando Dios viene a buscar al hombre, busca desde el cielo. Hay un plan de salvación para el hombre, para la humanidad. Dios observa que el hombre iba a perder también ese beneficio, o que ya lo había perdido el beneficio de la gloria de Dios. ¿Qué otra condición espiritual se encontraba el hombre? Estaba muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que el hombre no tenía noción de buscar a Dios.
el hombre prácticamente ya vivía con una simiente de defectos, con una simiente dañina, como por ejemplo, de repente, ¿verdad? ¿Por qué soy así? Dicen algunos. ¿Por qué no puedo cortarme? ¿Por qué ya no puedo parar, dejar de tomar? Ejemplos, cuando hay ciertos pecados que atan moral, físicamente al hombre, emocionalmente al hombre. El hombre estaba en su condición espiritual, estaba diseñado para vivir en su paga, en su delito y en sus pecados. Y último, ¿por qué vino Dios a buscar al hombre? Porque lo ama con amor eterno. A pesar de que el hombre no tenía partida de las bendiciones de Dios, porque el atributo de Dios de ser santo, el hombre no podía acercarse a él, a pesar de que el hombre, debido a sus primeros creadores, Adán y Eva, y posteriormente las siguientes líneas que continuaron, el hombre pecó y así se fue su estilo de vida. A pesar de que el hombre ya se le había dado un edicto y una condena y no podía hacer más allá de la vida, Dios vino a buscar al hombre porque lo ama. Y cuando usted lee 1 Juan 4:10, ¿quién lo tiene por ahí? Hermano Juan. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, el hombre no conocía el amor, el amor divino, el amor pleno, el amor bíblico bajo el atributo de Dios, no lo conocía. Dios se lo dio al hombre para que lo conociera. Esa era la condición del hombre. Fíjese, y cuando usted voltea a ver esta parábola y dice que el mercader vio una perla, en realidad, hermanos, cuando nosotros vivimos nuestra vida sin Cristo, no comprendemos el valor que tenemos para Dios a veces ni nosotros mismos, lógicamente. Mucho menos la sociedad que nos rodea. Y la Biblia enseña que el mercader sí sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía lo que estaba. Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario, y algunos dirían, ¿verdad? No, pues allá él, si él se quiso morir, pues que él solo se suba y él solo se haga lo que quiera. No, es que él, que en su providencia y en su toda sabiduría, él ve que el hombre tiene la oportunidad de ser rescatado, de ser salvo. Y eso no sucedió al hombre. Y viene aquí el siguiente punto y dice, y fue y vendió todo lo que tenía. En otras palabras, la compró, dice el versículo 46. Jesús, para poder salvar la vida del hombre de su condenación eterna, era necesario dar su propia vida. ¿Qué hizo este mercader? Se deshizo de todo, ¿verdad? Como decíamos ahorita. No había un balance, un saldo que pudiéramos decir, con esto se saldaba y yo me podía quedar abajo de la cruz. No, el precio para el que el hombre en su condición pudiera alcanzar no solo misericordia, sino salvación, era prácticamente una vida por otra. Y dice aquí, el hombre era incapaz de escaparse de la condenación eterna. En otras palabras, no tenía la fuerza el hombre por sí mismo para poder pagar su condena. Siguiente dice, era necesario la intervención de un justo por los injustos. Algunos a veces se preguntan, ¿por qué Cristo vino a la cruz? Porque la Biblia enseña que Él era justo. Y la única manera, el único método, el único medio para poder pagar, como lo hizo este hombre, como lo hizo este mercader, era un justo por injustos. Alguien que me ayude por favor a 1 de Pedro 3:18. Nuevamente, léalo por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, ¿quiénes han tenido la experiencia de conocer a alguien? Ahorita damos la interpretación, hermano, gracias. ¿Quiénes han tenido la experiencia de conocer a alguien, o ustedes mismos, verdad, que están en una típica y famosa lista de espera de alguna donación de algún órgano? ¿Quiénes han conocido a alguien que está en alguna donación? Bien, ahora, y que ustedes ven posible ese evento. ¿Usted lo llegó a ver, hermano? Dicen
se sienten varias experiencias o varias emociones. Uno, se dice que las personas quedan eternamente agradecidas con esa persona que donó ese órgano, aun cuando ya estaba muerto y estaba como donador de órganos. ¿Sí estoy en lo correcto, hermano? Dicen que queda un agradecimiento profundo. Se dice que de alguna manera la gran mayoría de ellos busca conocer al donador o a los familiares del donador, a pesar de que por ética no es permitido. Pero se dice que se crea esa intención de buscar al donador. Se dice que esas personas, en su mayoría, los que reciben el órgano, se dice que esas personas viven mejor su calidad de vida que antes. En otras palabras, se dieron cuenta que algo sucedió mal, ya sea una deficiencia, un accidente o una negligencia, y que gracias a ese evento de donación se dice que ahora son más conscientes de vivir. ¿Sí estoy en lo correcto, hermano? Y se dice que se desarrollan más emociones por el hecho de saber que alguien les dio esa parte vital que ellos necesitaban. ¿Se ha puesto a pensar que cuando Cristo vino a la tierra y murió por el pecador, murió por nosotros, ocupó nuestro lugar? Porque le voy a usar una palabra un poco dura, pero viera qué doloroso es ver creyentes que su vida espiritual no la valoran, su comunión con Dios no la valoran, su relación con Dios se basa en letras e intelecto y religión y no en comunión. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando una persona, humanamente hablando, ahí voy a llegar a la explicación, humanamente hablando, recibe este tipo de ayuda, gracias a ti tengo la oportunidad de vivir, gracias a ti vuelvo a caminar, gracias a ti puedo vivir una vida hasta cierto punto normal, gracias a ti volví a nacer, dicen algunos, gracias a ti ahora tengo la esperanza de enmendar muchos errores. Y quedan con un agradecimiento rotundo, feroz sobre esa situación. Y espiritualmente hablando, en la vida cristiana, lo que Cristo hizo, Él no puso un órgano. Él no nos dio un riñón, ni un pulmón, ni un ojo, una retina, no, o córnea. Él puso su vida y detuvo el tiempo, por así decirlo, lo detuvo, y tú y yo no continuamos con nuestra vida de perdición, con nuestra vida desgraciada, con nuestra vida confundida, con nuestra vida esclavizada, con nuestra vida atada. ¿Y sabe qué fue lo que Él hizo? Dijo aquí precisamente el apóstol Pedro. Ahora voy a llegar ahora sí a ese punto más clave que dijo el apóstol Pedro. Mire, le voy a decir una cosa. Generalmente las personas que donan porque se dice que esas personas son candidatas debido a que se postulan en sus licencias. Esos son los donadores más, vamos a llamarlo, los más comunes que se dan. Pero yo sí he sabido de casos en donde familiares están enfermos y preguntan si hay algún donador candidato entre la familia. ¿Y qué cree? Cada caso es diferente, ¿verdad? O sea, que me quiten un riñón y mi calidad de vida va a cambiar para que viva, no sé, mi tío, mi hermano. ¿No habrá otro donador por ahí? Yo sí he conocido casos. Y es de respetar y es sorprendente, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué persona va a querer disminuir, en cierta manera, perjudicar, afectar su nivel de vida, inclusive por un conocido? Es una decisión muy, muy grande. Y Dios, Cristo, no dio un riñón. Él era justo. Él no tenía por qué venir a la cruz. Él no era como nosotros.
no teníamos nada que ofrecer a cambio, ni en precio, ni en tiempo, ni en conducta. Sin embargo, dijo el apóstol Pedro aquí, el justo vino a morir por los injustos. Y sobre todo este tipo de justo, ¿verdad? Un justo que básicamente la Biblia lo define, que estaba sentado en el trono a la diestra de su Padre, y que dice el apóstol en Revelación, en Colosenses, en Corintios, que se quitó su trono, se despojó de toda su realeza, de la alabanza de los ángeles, y vino a habitar entre los hombres. Suena una historia muy, muy sentimental, suena una historia difícil de creer, pero bíblica y teológicamente así sucedió. ¿Y sabe qué? Nosotros a veces en la vida cristiana no entendemos o no queremos comprender, o nos entra por una y nos sale por la otra. Perdón mi atrevimiento. Y no comprendemos cómo debemos de vivir delante de Dios. Somos perlas preciosas delante de Dios. Tenemos un valor invaluable, incalculable. Es como, no sé, que alguien se llegara a comprar los típicos exuberantes trajes, zapatos, tenis, camisas, relojes, que valen cantidades inmensas, y luego que los tratan como si fuera cualquier otra prenda, ¿verdad? Una prenda de Walmart, una prenda del Swap allá de Azcárate. Y uno diría, hasta te ves mal, te ves fantoche. Aquí usamos de repente esa palabra. Imagínese la vida cristiana sabiendo que tú eres una perla para Dios y cómo tú vivimos, cómo tú y yo podemos vivir. Por eso te decía que esta parábola tiene mucha influencia en la vida cristiana. Y dice aquí, era necesario morir en una cruz. ¿Sí? Esta venta que hizo este hombre, a la manera de decir, lo dio todo, bíblicamente Cristo tuvo que ir al padecimiento, al viacrucis, al sufrimiento, para poder tomar nuestro lugar y que nosotros nos transformáramos en esa perla. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque decía por ahí el hermano Daniel, es una pequeña, ¿qué, hermano Daniel? Un grano de arena, que lo escupimos, lo tiramos, lo pisamos, ni le hacemos caso. Y pasa por ese estado que en esa transformación llega a tener un valor inmenso. Y como cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos da ese valor. Y mire lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale una vida ante Dios? Bueno, la Biblia enseña que la humanidad tiene un valor mayor que el resto de la creación. Y lo dicen los Salmos, que dice que somos poco menor que los ángeles. Por lo que podemos comprender que no somos ordinarios dentro de la humanidad. Mire, ningún humano es ordinario, hermano. Nos hacemos ordinarios. ¿Sí sabía eso? Ningún humano es ordinario. Nosotros nos hacemos ordinarios. Todos, cada quien decide vivir y darle el valor a su diario y vivir como él quiere, pero nadie es ordinario. Ante los ojos de Dios, en el lenguaje de Dios, en el entendimiento de los ángeles, ya me imagino cómo ven de repente al hombre, ¿verdad? O al cristiano. Si supieras cuánto vales. Mira cómo te comportas, mira cómo actúas, mira cómo piensas. Porque el hombre está por debajo de la creación de los ángeles. Por eso dice el salmista David, lo hiciste poco menor que los ángeles. Dice aquí, Dios desde el inicio de la creación, a pesar de que al hombre darle la espalda, Él le proveyó su ayuda, su amor, pero sobre todo al grado de volver a reconciliarse con Él por medio de su Hijo. A pesar de que el hombre, humanamente hablando, a veces no entiende su valor, ni moral, mucho menos espiritual, la Biblia enseña que Cristo vino a la tierra a transformarse en ese intermediario para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. En otras palabras, hermano mío, lo que vino a hacer Cristo, vino a decirle al hombre, ante Dios, el atributo
santo y justo y glorioso de Dios, tú eres un pecador y no tienes chance ni para vivir bien, ni para después de morir vivir mejor. Pero dice la Biblia que Cristo llegó y reconcilió esa relación entre Dios y el hombre. Y el hombre ahora, debido a esa reconciliación, a esa oportunidad que Él nos dio, la Biblia enseña que el hombre ahora puede tener esa empatía, esa comunión, esa tranquilidad de saber que ahora sabe cuánto vale para Dios. ¿Saben, hermanos? Vivimos en una sociedad muy contradictoria, perdón mi expresión, con mucha basura en sus pensamientos y como ende en sus acciones. No puede ser posible que hoy en día los psicólogos muestran que vivimos en la sociedad en donde las personas dependen de las redes sociales para cambiar sus estados de ánimo. Y ya estoy hablando entre cristianos también. Dependen. En otras palabras, se dan su valor en base a lo que los demás piensan de ellos. Perdone, ¿verdad? Pero yo creo que si hubiera aquí un abuelito por aquí, bueno, ya tenemos uno, ¿verdad? Pero de los más antiguos, ¿verdad? Yo creo que diría, ¿qué está loco, mijo? ¿Qué está loco? Si usted vale mucho. Y hoy en día vemos una generación de una sociedad que en base a lo que tiene, a lo que trae, a donde vive, a lo que porta, se siente con una mejor, vamos a llamarlo, tranquilidad humanamente hablando o satisfacción humanamente hablando. Pareciera ser que es lo que le da valor. Cuando espiritualmente hablando, mira, tú no puedes traer dinero ahorita en tu cartera, tú puedes sentirte convaleciente, puedes tener algún problema, asunto legal, asunto familiar, todo lo que tú quieras. Pero créeme, si tenemos a Cristo, lo demás, hermanos, es secundario. No digo no es importante. Dije que está en otro marco de la vida, en donde no depende de ello nuestro gozo delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice que fue lo que hizo el mercader. ¿Cuánto vale una vida ante Dios? Y ya lo decíamos, valemos mucho. De tal manera que aquí surge la pregunta, ¿qué hizo entonces el mercader con la perla? Porque dice que después de que fue y vendió todo y se deshizo de todo y dijo, yo quiero esta perla. Y luego imagínese, hermano, simulo la imaginación, ¿verdad? De uno, ya se me va bien el tiempo. Simulo la imaginación de uno que le diga aquí la esposa, ¿verdad? Como ahorita ponía de ejemplo a un matrimonio, que le dijera, bueno, pues ya vendimos la casa, ya vendimos el carro, ya vendimos la ropa, pues los hijos no los pudimos vender, aquí andan con nosotros. ¿Qué hay a cambio? Y luego que llega el papá con una cosa de este tamaño. Esto fue lo que obtuvimos. Pues le da el soponcio, ¿verdad? Se vuelve loca la mujer. Tal vez la gente, el exterior, no ve lo que tiene. Como dijo el apóstol Pablo, pero uno sí sabe lo que uno vale. Es como cuando tú te ves en el espejo. ¿Quién no recibió por ahí esas terapias en la escuela, verdad? Vete en el espejo y di que tú puedes. ¿Quién no la recibió, hermanos? ¿No? ¿O se ríen porque la usaron? Usaron esa técnica, hermanos. Que te veas en el espejo y luego estabas ya creciendo y luego los brazos flaquitos, ¿verdad? Y luego le hacías así. No, sí puedo. El pobre mollero apenas se podía mover, ¿verdad? No, sí puedo. Y luego hasta asumías la panza, ¿verdad? Parece que se salía el six pack y no, se salían las 12 costillas, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y tú dices, pero yo sí puedo. ¿Por qué? Porque realmente el verdadero valor no es lo que exteriormente podemos tener o valer. El verdadero valor es lo que ya sabemos que somos delante de Dios. Y dice aquí, ¿qué hizo el mercader entonces con la perla? Lo interesante de esta parábola, dice, es que el mercader no la compró para revenderla, lo que generalmente cualquier comerciante haría. Dice, Dios no rescató al hombre para revenderlo, sino todo es por amor. Y luego que llegara por ahí el esposo, ha sido con la historia. Y que dije, esposa, bueno, pues ya cometiste la locura, saliste con tu canica.
¿Y qué vas a hacer con ella? Y luego que le diga el esposo, ¿me voy a quedar con ella? No, pues ahora sí lo divorcian, ¿verdad? Ahora sí lo divorcian. Y mire lo que hizo Dios. Por amor, Dios no revende al hombre. Para empezar, a Él le pertenece. Y la Biblia no tiene ningún argumento para mostrar que Dios hace eso con el hombre. La gracia que ahora recibimos no es algo que un día alguien nos va a reclamar, por así decirlo, y vamos a valer para alguien más. La gracia que hemos recibido ha sido por amor. Y luego dice por ahí, primero lo dice, por su creación más semejante a Él, el hombre, el cual quiere que el hombre sea pleno en su vida abundante. ¿Qué dice Juan 10:10, hermanos? Porque yo quiero que tengas vida, ¿y vida qué? En abundancia. Entonces, ¿cuál debería de ser el valor de la perla, el valor de mi vida delante de Dios? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta a este valor? Aprender a vivir con el valor que ahora sabemos que tenemos es vivir en su valor divino. Oiga, como cuando se casan dos, ¿verdad? Por ahí dicen, no, pero no tenemos nada. Donde come uno, comen dos. O sea, todo se divide, ¿verdad? Todo se transforma. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar con esa persona, la actitud puede cambiar mucho. ¿Sabía usted que cuando nosotros venimos a Cristo y Cristo da su vida en la cruz del Calvario, somos sus hijos? ¿Sabía usted que nuestra mentalidad, nuestra conducta, nuestra actitud delante de Dios ahora debe de ser que tú y yo tenemos un valor divino? Sí lo sabía, hermano. Yo le digo por lo siguiente, porque cuando usted tiene algo que sabe cuánto vale, a usted le gusta verlo. Nadie compra algo de mucho valor para esconderlo. Nadie compra algo de mucho valor para esconderlo abajo del colchón o esconderlo en un galletero de la alacena. No, se adquiere principalmente para disfrutarlo al verlo, para disfrutarlo al tocarlo, para disfrutar el momento de la compra, para disfrutar el momento del reencuentro, por así decirlo. Nunca pensé que te iba a encontrar y te compré. Quiero que observes en estos 4 pasajes bíblicos, si ya Dios nos ha dado un valor que es incalculable, porque sí lo es, hermanos. Es más, te la voy a poner así. ¿Sabes por qué el diablo busca al hombre? Porque es muy malo, pastor, porque es muy malo. No, no meramente. Busca porque sabe cuál es el valor que tiene el hombre ante Dios y utiliza opacarlo, como usted mismo dice. Es como cuando vamos de repente no sé, a comprar algo ahí a las caras, ¿verdad? Y luego vemos algo que sabemos que vale un buen, y luego ¿qué decimos? ¿Cuánto por esa cosa que está ahí? Y luego, ahí está la pobre ceñito, ¿verdad? O el señor. ¿Cuál, oiga? Pues esa cosa azul que tiene ahí. O sea, lo minimizamos, lo menospreciamos, lo hacemos poca cosa. Pues deme 10. Le doy 5 y le estoy haciendo un favor. Pero en realidad nosotros sabemos cuál es el valor. Así trabaja el diablo. ¿Sabías tú que así trabaja el diablo? El diablo te ve. ¿A poco crees que vas a poder? ¿A poco crees que Dios está contigo? ¿A poco crees que sí se puede? Te habla así porque sabe que sí se puede, porque sabe que Dios está contigo y porque sabe cuánto vales para Dios. ¿Quién levantó la mano aquí? Mano. Pues sí, presumir es un... Fíjese que qué buen punto hace mención, porque sí es cierto, la presunción generalmente es la exhibición de algo. Una de las parábolas, la Biblia enseña que aquella mujer que había extraviado una moneda, dice que fue, la encontró y ¿qué hizo? En otras palabras, se las presumió.
Entonces sí podemos interpretar que la vida cristiana en cierta manera es para exhibirse, es para que la gente, es para publicarla, es para que la gente sepa qué es y cómo estamos viviendo. Hermanos, perdónenme, pero nadie se compra un reloj es más, ejemplo, nadie se va a comprar el iPhone de $1,500 o de $1,000, no sé cuánto valen ahorita, para traerlo siempre en la carta, ahí en la bolsa, ¿verdad? No, vas caminando y vas y luego te tomas una selfie y luego acá para que los de acá también me vean. Lo hacemos con esa intención, que lógicamente a veces esa presunción es incorrecta, pero lo hacemos con la finalidad de que sepa la gente lo que tenemos. Entonces, de la misma manera, el cristiano sí debe de hacer presunción, por así decirlo. Debe de exhibir la abundancia de vida, el valor que Dios le ha dado. Uno, dice, vivir eternamente agradecido a Él. ¿Cómo vive una persona agradecida? ¿Cómo actúa una persona agradecida? Se encuentra esa persona y ¿qué hace? Se presta para él, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Qué bueno que estás aquí. Pásale. Y se crea esa interacción. No hay tristeza, no hay angustia, no hay dolor. Al contrario, es el recordatorio que estás agradecido con esa persona. 2, disfrutar nuestra vida en Dios. ¿Qué es disfrutar, hermanos? ¿Quiénes se han ido de vacaciones? Levanten su mano. Y luego cuando van en camino van todos tristes. Llegan al restaurante y ¿qué hay? Pues bueno, pues sírvame lo que sea. Llega a Disneylandia y luego, pues bueno, ya estamos aquí. Hola Mickey. Hola Donald. ¿A qué hora cierran aquí? No entramos así. Entramos a disfrutar. El que va a la playa quiere disfrutar, aunque no sabe nadar, mete los piecitos al agua. El que anda, no sé, en las montañas, pretende que quiere llegar a la cúspide de ella. El que va a viajar, hasta pone ya en la modernidad de ahora, ¿verdad? Pone ahí, saca su Face y de volada ubicación. Pues aquí vamos a malpasarnos a ruidoso, ¿verdad? Presume, disfruta lo que está haciendo. La vida cristiana es para disfrutarse porque tenemos un valor incalculable ante los ojos de Dios, hermano mío. ¿Sí me voy a explicar? Bien, siguiente. Siéntete seguro de su amor. El amor de Dios, de acuerdo a Romanos 8:35, el amor de Dios es esa parte que el amor como ende produce en la vida del hombre. Cuando dos personas están enamoradas, por así decirlo, qué curioso, ¿verdad? Se va el cansancio. Qué curioso. Ya se le quitó el malestar que sentía. Qué curioso. Por el hecho de estar juntos, el tiempo se les hace agua. Y se empiezan a cambiar una actitud impresionante. Por el hecho de estar con esa persona. Hermanos míos, nuestra vida delante de Dios debe de tener un comportamiento similar. En donde yo, al venir delante de Dios y que Él me ha dado un valor y que yo soy su perla, me debo de sentir seguro en su amor. Y decía el apóstol Pablo, léalo, ya lo tiene por ahí, hermano Juan. Lo está leyendo, Romanos 8:35. Léalo, por favor. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Bien. Entonces, yo me debo de sentir seguro. Y luego dice por último, abrazar su paz que sobrepasa todo. Tranquilo. Esa debe de ser de una manera breve. ¿Cómo debe de vivir una perla que somos nosotros ante los ojos de Dios? Él ya pagó. Él lo dio todo. Él ve la vida del hombre y Él dice, esto vales para mí. Ahora es tiempo de que nosotros
nos demos ese valor delante de Dios y delante de la sociedad. ¿Por qué es tan difícil? Simple. Puede ser por falta de conocimiento, como aquella anécdota que le conté, ¿verdad? Aquella vasija que echaban las pelotas de tenis. Pero a veces también puede ser por falta de entendimiento. Porque no nos cabe, no queremos procesar y entender y aceptar que ese es el valor que tenemos delante de Dios. Otra razón, a veces es por necedad, hermanos. Sabemos lo que valemos para Dios, pero no nos la creemos. No nos la creemos. Pues es por necedad, porque sabemos que sí valemos eso, pero no nos la creemos. Como cuando de repente, perdón mi punto de comparación, se enojan las mamás, que principalmente este cuadro sucede. Se enojan con el muchacho, se molestan con el muchacho. Mamá, no agarres así mis tenis. Esos mugreros de 2 pies. El muchacho pagó, no sé, $200, $300 y los agarra hasta con cuidado, ¿verdad? No, mamá, te dije que no los vuelvas a dejar aquí. Los agarra, los avienta. ¡Ay! Va el tenis volando. Y a veces así nos sucede en la vida cristiana. No nos damos cuenta de lo que valemos para Dios. Hermanos, date cuenta que el valor que Dios nos ha dado es incalculable. Tanto así que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, dice, hay alegría en el cielo. Hay gozo en el cielo. Dice, ya se imaginará, hermano, el impacto que hubo cuando nos rendimos delante de Dios con sinceridad y con corazón y lo recibimos como nuestro Salvador. Hay una fecha memorable, por así decirlo. Y yo debo de tener entendimiento que mi comunión con Dios debe de ser lo más que yo debo de cuidar. Así como Él dio su vida por esa perla, ahora se aplica a lo que el hermano Daniel nos decía al inicio. Debo de saber que si vienen sufrimientos es parte de lo glorioso que es mi relación con Dios. Si vienen momentos difíciles, son parte del proceso de la gloria que un día voy a estar delante de Él. Cuando viene el diablo y como a cualquier creyente, ataca mi mente y me dice, ¿a poco tú crees? ¿De veras? Generalmente lo ignoro esos pensamientos. Pero a veces sí le respondo. Sí le digo, fíjate que sí. Sí creo. Fíjate que sí, sé que sí voy a poder en Dios. Espiritualmente hablando, yo sé que su respuesta no le agrada, pero sabe que es la verdad, que sí se puede en Dios. Y ahí es donde entra la acción, hermanos, del valor que tenemos delante de Dios. Póngase de pie en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por esta hora. Y que esta enseñanza, hermanos, sea para nosotros ese bálsamo de que reconsideremos nuestro valor delante de Dios. Él ya ha puesto una cifra y es incalculable. Ahora a nosotros nos corresponde comportarnos como esa cifra que ahora tenemos delante de Dios, ¿verdad? Que es prácticamente eterna. Fuimos perdonados, salvados, restaurados, reconciliados. Nos da el privilegio de servir, de tener una familia, de hacer las cosas bien otra vez. Nos da el privilegio de poder ser bendecidos, de poder poner nuestra vida en las manos de Él y que Él haga cada día cosas mejores, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Hermano Daniel, despídanos en oración, por favor.